23 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. 2 minutos pasan de las 9 de la mañana y bueno, vamos a meternos en el tema que habíamos anunciado antes de la pausa. Y tiene que ver con la utilización de redes sociales. Y esto a raíz del informe que ha elaborado el Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Y es por eso que recibimos al abogado Gabriel Salsamendi. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿De qué va este trabajo? ¿Por qué surge la necesidad de realizar un trabajo vinculado a redes sociales y la implicancia que tiene en el mundo laboral? El tema no es nuevo, es bastante antiguo y siempre que sale genera impacto. ¿Por qué ahora? Y porque lo planificamos dentro de un plan anual que tiene el Cuesta Duarte de trabajo que tiene que realizar, y tal vez un poco la motivación tuvo que ver con un hecho que sucedió el año pasado, o creo que fue el 2021, donde una docente habría publicado fotos en bikini. ¿En la playa? Exactamente, en la playa, naturalmente en bikini en la playa. Sí. Y eso habría generado la molestia de algunos padres y una reacción del colegio tomando alguna medida con la profesora. Es cierto, eso causó mucho revuelo. Eso no tuvo repercusiones judiciales, pero bueno, nos motivó un poco a meternos en el asunto y la idea como asesores de los trabajadores, tanto sindicalizados como no sindicalizados, la idea es dar algunas pautas sobre cómo manejarse. Ahí está. Gabriel, antes de meternos de lleno en este informe que decíamos es muy completo, es un trabajo pormenorizado que se ha realizado, una pregunta bien básica, cortita y al pie. ¿Nos pueden echar de nuestro trabajo por utilizar redes sociales? Solo por utilizar, no. Depende de lo que publiques. Bueno, o por utilizar mal las redes sociales. Te pueden despedir por publicar determinadas cuestiones en redes sociales. A ver, ¿cómo es eso? O sea, el tema no es la utilización o no de la herramienta, sino el tema es lo que tú publiques en esa herramienta. Sí, hay algunos casos ahí que hemos planteado donde algunos trabajadores se expresaron en algunos términos con respecto a sus compañeros de trabajo, a su empleador, o le imputaron determinadas conductas, en muchos casos delictivas, a su empleador. Y lo que está en juego acá es lo que se llama el equilibrio de derechos. O sea, el empleador constitucionalmente tiene un derecho a organizar su empresa, a definir cómo la maneja, dentro de ciertos límites. Uno de ellos, los derechos fundamentales de los trabajadores. En este caso, el que está en juego es el derecho a libertad de expresión, que es un derecho fundamental. Entonces, cuando hay dos derechos, estoy simplificando, esto lo aclaré en algún otro lado, estoy simplificando groseramente, como que no me llama algún colega y me diga, vos, ¿dónde aprendiste eso? Yo creo que la comunicación directa siempre es la mejor. Ahí está. O sea, acá hay dos derechos que van en lo mismo. Tienen el mismo peso. Entonces, lo que hay que calibrar es quién salió más dañado de los dos, tomando en cuenta también siempre que el derecho laboral debe, en principio, proteger a la parte más débil, que es la parte trabajadora. Pero eso no implica... O sea, ninguno de los derechos es absoluto. Tiene límites. Y uno de los límites, por ejemplo, es... la imputación de delitos o de actitudes reñidas con la moral a la otra parte. En otro lado me preguntaron si podría pasar al revés, si el empleador... Y sí, claro que podría pasar. ¿Y la legislación lo establece claramente? Porque esto es un asunto nuevo, digamos. Bueno, yo insisto que tan nuevo no es. A ver. Facebook, ¿cuánto tiene? Tiene bastante tiempo. Tiene varios años. Pero en general las leyes van 20 o 30 años. Acá no hay ley. Acá lo que estamos es ante un derecho fundamental que no está definido. O sea, definir la libertad de expresión es como muy difícil, ¿no? La libertad de toda persona de expresar sus ideas, pensamientos, siempre y cuando esas expresiones no dañen a un tercero que también tiene exactamente los mismos derechos. No hay legislación y es los casos que se conoce como un espacio para el activismo judicial. O sea, se termina siempre analizando caso a caso y depende muchísimo de la situación concreta y efectivamente de la subjetividad del juez en muchos casos. Ahora, ¿pero qué norma de trabajo la rige? Porque usted decía que no debe ir en contra de la organización de los empresarios, por ejemplo, de la forma de bueno, como norma ahí tenés la norma básica, que es la Constitución, que defiende, que establece la libertad de empresa, la libertad es una de cuestión trabajo muy amplia. Y el derecho a la libertad de expresión está en convenios internacionales, en tratados de derechos humanos, pero también son, digámosle, definiciones relativamente amplias. Entonces, en cada caso se trata cada situación y bueno, y en definitiva, insisto, lo que está en juego son cuestiones muy elementales.
Y en nuestro país, que en realidad las sentencias no generan jurisprudencia, mucho más esto, ¿no? Me imagino. Exacto. Pero es cierto que no, digamos, la jurisprudencia laboral nuestra no es obligatoria ni para los tribunales de instancias inferiores, digamos, o sea, lo que decía la Suprema Corte no es obligatorio para los jueces de primera instancia, ni tampoco, digamos, precedente de anterior al futuro. Pero se va generando con el tiempo, los jueces van una norma de uso, lo que digamos, dijeron claro. los anteriores. Y un poco es lo que pretendemos hacer con el trabajo. Ahí está. Mostrar algunas pautas mínimas, decir, miren, muchachada, los tiros vienen por acá. En ese marco, justamente, y en el análisis caso a caso, como vos decías, Gabriel, el instituto, bueno, plantea allí unas pautas. ¿Cuáles serían esas pautas para moverse en un territorio, digamos, tranquilo? Lo primero es tener bien claro que las publicaciones en redes sociales no son privadas. Eso es increíble que haya gente que siga pensando Que lo esto es publico privado. acá en la cortita. Exactamente. Segundo, que el tema de si se viraliza o no es cada vez más relativo. ¿Ah? Porque, por ejemplo, en un caso, una persona se refirió en términos insultantes, no solo a la empresa, sino a su compañero de trabajo. Dijo textualmente, acá asciende solo el que usa rodilleras. ¿Ah? Entonces, notoriamente el juez dice, bueno, es una cuestión de carácter notoriamente sexual, pero además ataca a sus propios compañeros de trabajo. Claro. Y ahí ese tema no se viralizó, o sea, no salió fuera de ese ámbito, pero lo vieron todos los trabajadores de la empresa. Y ahí está hecho el daño. Exactamente, porque a mí me puede resultar una publicación más de las tantas que uno ve en las redes sociales, pero alguien que trabaja ahí, imaginémonos que alguien lo diga de acá, ¿no? Sí. Cada que le va bien es nosotros porque... nos dicen de todo un poco en las redes sociales, ¿eh? Bueno, pero imaginemos que un compañero de trabajo dice, no, acá el que asciende es Claro. porque hace determinado tipo de favores. Es ofensivo. Es ofensivo y les puede interesar a usted, a quienes más le interesa es a usted. Entonces, Claro. el primer punto es que se viralice o no es muy relativo. Segundo, los jueces se manejan con un criterio de si la publicación es pública o no. Y eso también cada día está siendo mucho más relativo. En una sentencia incluso se habla del planetita de Facebook abajo. Claro. Eso implica que es público, por lo tanto, si lo vieron 10, 20, 100 o 500.000, es exactamente lo mismo. De todas maneras, si es una publicación privada, si alguien hace una captura y lo difunde, allí se viraliza. Sí. O por lo menos llega a más lugares de lo que podría llegar. Ese es un criterio que yo honestamente no comparto, pero bueno, que yo lo comparto o no, es absolutamente irrelevante. Los jueces sí lo que dicen es, la publicación por sí sola tiene potencialidad dañina. Entonces, por lo tanto, si lo vio solo tu madre, no importa. O sea que en una conversación privada que alguien pueda ventilar, como ha pasado en el ámbito político, eso también es pasible quien Depende quién hace lo la ventile. comunicación. Si tenemos una conversación privada entre tú y yo Ahí y la está. ventila él, a mí nadie me puede imputar porque yo no hice lo que No tengo nada que ver. Pero ¿y cómo accedería él? Ah, bueno, hablamos los tres y bueno, yo qué sé, no sé. Yo me fui de Boca Ajá. y él lo publica en una red social. En Lo que definitiva, dijo él- Salsamendi dijo tal o cual. pero el que realmente, digamos, cometió la falta de publicar algo ofensivo fue él, no yo. En este caso. Exactamente. No me señale a mí Salsamendi, que después me corretean por Twitter. No, porque ha pasado que conversaciones, en general entre políticos, ¿no? Después hay otro que lo difunde y bueno, tienen que renunciar inclusive. Sí, en el caso del trabajo, ¿no? Porque estamos hablando en el ámbito No es laboral. que le esté dribleando al tema, No, lo mío es en la A nivel relación laboral. de trabajo. Está muy bien, está muy bien. ¿Hay límites o deberían haber límites para las publicaciones que hacemos en redes sociales? Sí, nosotros damos 2 o 3 pautas, porque la idea nuestra acá era un poco alertar o dar una pauta de cómo manejarse en un terreno en el cual no hay certezas y mucho menos absolutas. Y bueno, la primera pauta es el insulto, el agravio, nunca es tolerado. Nunca. Ya. El derecho a la libertad de expresión encuentra límites y el primer límite es el agravio hacia un tercero. Por lo tanto, es lo primero que le recalcamos a todos los trabajadores y las trabajadoras. Ojo con las formas, con el lenguaje. Es verdad que determinado tipo de lenguaje que en otra época era absolutamente intolerable, hoy se puede ser un poco más laxo en eso. Pero bueno,
el imputarle a alguien una conducta o desleal o delictiva, lo que fuera, sigue siendo una cuestión penal y eso te deja fuera del derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, digámosle que te deja la intemperie, te deja desprotegido. Si vos insultás, estás desamparado. Está fuera. Lo otro, si lo hiciste en el horario de trabajo, no en el horario de trabajo, si usaste el teléfono de la empresa, el tuyo, el de tu abuela, da exactamente lo mismo, el tema es lo que publicaste. Claro. Entonces aquello que yo estoy en mi casa, puedo hacer lo que quiera, bueno, lo primero que tengo que entender es que por más que yo esté en mi casa, imaginemos que no fuera en red social, que fuera personalmente, y acá estamos bárbaros, pero nos encontramos en la vereda y yo te digo de todo, es lo mismo, o sea, que sea acá o que sea allá, el tema es el hecho. Y el tercer aspecto es que la viralización o no de la publicación cada vez más se está tomando como una cuestión irrelevante. Claro. Tener cuidado, y también alguien nos dijo, bueno, pero en definitiva ustedes solo señalan los límites negativos. Sí, exactamente. O sea, fuera de eso se puede hacer todo. Movete. Claro. Pero movete, mejor dicho, dentro de esos parámetros. De lo seguro, digo. La utilización de eufemismos y figuras retóricas, ¿quién lo valora? El juez. Correcto. O sea que el límite estaría ahí, podría estar ahí. El límite. Ahora, ¿cuál es la pena? ¿Ser despedido por notoria mala conducta? Por notoria mala conducta. Ahí hay un tema que nosotros lo vamos a trabajar este año, y es el tema de cómo es el despido en Uruguay. O sea, en Uruguay, para nosotros tenemos un problema de hace muchísimos años, no es nuevo, ¿no? Y es que el despido es libre. Los jueces consideran que el empleador tiene derecho a despedir. Si paga, tiene derecho. Yo lo digo en las clases, se arregla con plata. Claro. No importa si es una trabajadora embarazada, accidentado, enfermo, no importa. Es más o menos plata el asunto. Entonces, todo despido se arregla con plata, salvo cuando hay notoria mala conducta, que se arregla incluso sin plata. El tema es que en el mundo entero el tema no es así. El tema es, hay un derecho a trabajar. Y para perder el derecho a trabajar tiene que haber una razón, una justificación. Pero en Uruguay, por ahora, por lo menos, eso no ha avanzado. Entonces eso genera el problema de que te pueden despedir pagándote o por notoria mala conducta, que sería estos casos cuando el empleador logra probar que tu conducta fue reñida con cualquier parámetro mínimo. ¿Hay alguna otra posibilidad de reclamo, alguna otra posibilidad de sanción, por ejemplo, por la vía de un resarcimiento moral a quien estuvo, no sé, ir a la justicia? En este caso no sería penal, ¿no? Sino sería civil. Yo le reclamo algo a usted porque usted me difamó. Póngale. Sí, claro, podría ser. También. Sí, no lo he visto que haya, que concomitantemente haya venido una cosa con la otra, pero podría ser, sí, que puede ser penal incluso, ¿no? Si yo digo, mi empleador es un ladrón que está acomodado con fulano de tal y comió a mengano, por eso ganó tal cosa, le estoy imputando un delito directamente. Claro. Podría ser penado incluso. No quiero meterlo en esto, pero la discusión mediática de estas últimas horas entre una legisladora y una periodista, bueno, se habló de lo penal, lo civil. Hay diferentes lugares por donde reclamar. Quizás estaría viendo, ¿no? Allí, ¿no? Concretamente, Graciela Bianchi, para explicarlo por si hay alguien que no está al tanto de esto, Graciela Bianchi publicó una noticia falsa sobre eventuales dichos que habría, al entender de Bianchi, había dicho justamente Denise Legrand. Esto motivó además que el fiscal Jorge Díaz pidiera o manejara la posibilidad de quitarle los fueros a legisladores y legisladoras, ¿no? Cuando utilizan mal las redes sociales. ¿Y cuál es la visión a propósito de esto? Ninguna. No hay. Primero, digo, yo lo analicé desde el punto de vista laboral, y segundo, todos anuncian, estoy acá en nombre del Cuesta Duarte, cualquier cosa que diga. Claro, está bien. Discúlpeme, pero no, está muy bien. Y en un tema tan sensible, ¿no? Ni hablar. Bueno, a propósito de esto, hay que destacar que Denise Legrand va a iniciar acciones legales contra la senadora nacionalista. Gabriel, ¿perdemos de alguna manera noción de la entidad, de la fuerza que toman nuestras publicaciones? Sin ninguna duda. ¿Se nos va? Sin ninguna duda, sí. Hace muchos años, cuando empezó este tema, alguien dijo que esto iba a generar libertad, porque todos íbamos a poder, todos teníamos una herramienta de difusión en la mano. Para poder expresarnos, un medio de comunicación propio.
da la impresión que generó algo que parecería que no estaba previsto, y es que la gente no distingue, o sea, es peor, escribe cosas en redes sociales que no gritaría en la calle. Sin pensarlo, además. Sin pensarlo. Claro. Escudado muchas veces en el anonimato. Bueno, si hay anonimato, digamos que en este tema no entrarías en problemas, porque tu empleador además va a tener que demostrar que fuiste tú el que hizo la publicación. El problema es cuando no hay anonimato. Cuando en realidad directamente la gente opina o grita e imputa conductas sin ton ni son. Pero eso es cierto, ¿no? Se dicen cosas que por allí cara a cara no se dicen. Exactamente. No sé por qué, pero genera... No sé. Yo tengo uno, por ejemplo, que sistemáticamente me insulta cuando digo buenos días. No sé, pero se ve que tiene algo personal conmigo. ¿Qué pasa en el mundo, Gabriel? ¿Que hay avance en esta legislación que usted decía? Se maneja exactamente igual que acá. Exactamente igual, caso a caso. El primer caso sonado fue una muchacha en Inglaterra que en su primer día de trabajo llega a su casa y tuitea y publica primer día espantoso de trabajo, o primer día de trabajo en este lugar espantoso, algo así. Fue el primero y el último. Digo, el día siguiente la empresa dijo, bueno, si están empatosos, mija, no venga. Al toque la bajaron. La bajaron al toque. Bueno, generó todo porque es peligroso también permitir que, bueno, hasta dónde el empleador puede andar mirando, revisando, buscando, porque esto se utiliza para cuestiones ilegales también, ¿no? O sea, yo voy a contratarte a él, para mostrar tú a ti ejemplo varias veces, voy a cambiar. Sí, bueno, póngale a Lucas así un rato. Ahí está, pongamos la foco en él. Lo van a contratar a él y dice, bueno, ¿qué es lo primero que se hace? Bueno, vamos a buscar sus redes sociales. A ver, sindicalizado, no me gusta. ¿Eso es legal? Que le hagan una revisión, digamos, no, pero anda a probarlo. ¿Estalqueo? No, pero anda a probarlo. En realidad no te contrataron porque no dabas el perfil y él dio un mejor perfil que vos. Claro. Pero casualmente él nunca se afilió al sindicato, vos sí. Y bueno, las casualidades en la vida suceden. Siempre estuvimos hablando durante toda esta charla de las redes sociales y la posible incidencia en el trabajo. Pero cuando uno trabaja en las redes sociales, cuando el trabajo, el uso de las redes sociales es parte de este trabajo, ¿qué pasa con la regulación? ¿Existe una regulación a la que uno se pueda adherir? Le digo por los tiempos de trabajo, por ejemplo, el teletrabajo que está en discusión hoy. Bueno, ese es otro tema, sí, claro, digámosle aparte. Pero podría estar es otro precio, diría un amigo. Eso es otra plata. Bueno, depende, ¿no? Ahí estamos hablando de extensión o no de la jornada, del lugar que trabajás, digo, como que te llevaría mucho tiempo definir pero en definitiva un trabajo que se hace a través de redes sociales, o si tu trabajo es publicar en redes sociales, y la regulación es exactamente la misma. Dependerá de la extensión de la jornada en el lugar de trabajo, del consejo de salario que te corresponda, y bueno, y la ley de 8 horas por ahora en Uruguay sigue vigente. Entonces, por lo tanto, cualquier periodo que excediera eso debería ser remunerado como extra. Bien, bien. Bueno, en el final entonces, ya lo dijiste de alguna manera, pero en resumen, hay que ser responsables a la hora de utilizar las redes sociales y no insultar, por ejemplo. No insultar, recordar que no hay distinción entre el lugar de trabajo y fuera del lugar de trabajo, ¿ah? Y en definitiva recordar que el derecho a la libertad de expresión protege eso, las expresiones, pero no protege el ataque hacia los demás, ya sea el empleador o compañero de trabajo. Muy bien, muy interesante la charla. Gabriel Salsamendi, gracias por estos minutos. Por favor. ¿Usa Twitter usted? O sea, es que leo pero no publico, jamás tuiteé algo. Estalquea. Sí, porque es abogado. Está bien, está ahí, tiene que observar. Bueno, muy bien, Salsamendi, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros hacemos una pausa. Por favor. Ahí está. Y tras ella... @Luca Veloz, ¿cómo es su Twitter? No, sí, @Luca Veloz. @Josema Caraballo, mándenos cariño por ahí. Soy una Carmelita descalza. Sí, yo soy un león herbívoro a veces. No, usted, por favor. Pausa. No entremos.